Así que ahí va. Muy bien, gracias. Bueno, a nombre del equipo ovulario, pues les doy la bienvenida a todos ustedes. Ya participantes, todos y todas en el seminario internacional Autoetnografías en Diálogo, Saberes Diversos, Metodologías Creativas y Epistemologías Otras. Bueno, esta es la cuarta sesión de este seminario y de manera muy especial, con todos ustedes hemos organizado este simposio, primer simposio del seminario. Y bueno, como equipo ovulario estamos, creo, todas, Gina, Oli, Helen, Per, Alma, Daniel, a ver, Gisela, por ahí anda, ya llegará pronto. Muy bien, pues estamos puestas y bueno, mientras están también otros, el dato, tenemos como 75 personas registradas. Pensamos importante este paso de un registro para tener cuidado de que seamos pues las videoponentes y también asistentes, aunque no presenten, pues puedan participar en todas las sesiones. Entonces, por eso es que estamos insistiendo con un registro para tener ese cuidado de que seamos nosotras y nosotros y nosotres. Y bueno, este es un formato novedoso para nosotras. Y no sé qué tanto ustedes, pero sí hay un reconocimiento, damos pues a un antecedente por 5 años, la International Association of Autoethnography and Narrative Inquiry, han adoptado este sistema de videoponencias y para provocar justamente una discusión y una conversación entre ponentes y también asistentes, digamos, o oyentes, no sé cómo llamarlas, pero bienvenidas a todas y todos. Como ustedes saben, pues hemos trabajado en un procedimiento, innovamos eso también con una convocatoria, que también la definición de estos ejes temáticos 6, donde ustedes participan, pues son resultado de una consulta que hemos hecho en anteriores sesiones. También, pues, innovando procedimientos para este hacer de un ponencia y cómo lo debemos construir y todo, intentamos darles pistas para ese proceso. Claro, también con preguntas, cada eje temática tiene preguntas. Entonces hoy nos toca al equipo ovulario coordinar estas 6 mesas, como ya ven en el programa. La idea también es dar un primer tiempo para que estén conversando los videoponentes y luego abrirlo a una discusión de más público. Eso va a quedar según los tiempos y según también estamos en cada mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a dar pues, el inicio formal. Se van a abrir especialmente 2 mesas al principio, la primera parte, la mesa 1 y la mesa 2, y para eso tenemos breakout rooms. Ahorita paso la palabra a Olivia para que lo explique un poquito mejor la parte técnica. Fuera de eso, bueno, pues deseo que todos, bueno, estamos compartiendo esta experiencia que estamos procurando cuestionar y reconfigurar los espacios donde producimos conocimiento, abriendo diversas formas. Entonces,
pues dialoguemos para convencernos de la posibilidad y la necesidad de crear estos otros horizontes éticos y justos. Y bueno, aquí están a la exposición y todas estas producciones creativas con narrativas innovadoras, eh, a disfrutarlo. Y muchísimas gracias a todas y todos por participar y estamos muy emocionadas con este experimento, pero vamos empezando. Oli. De acuerdo. Pues gracias a todas, todos, todes por estar acá. La dinámica va a ser sencilla. Esta es las únicas 2 mesas simultáneas. El resto del tiempo estaremos todas y todos juntos, juntes. Entonces, habrá que elegir si soy ponente de alguna de las mesas, 1 o 2. En el breakout room, pues elegimos la mesa en donde pusimos nuestra ponencia, en donde fue convocada nuestra ponencia, y si no estoy convocada por ser ponente a una de estas dos, puedo elegir a qué mesa ingresar, ¿de acuerdo? Entonces, en cada uno de estos cuartitos, habremos alguna de las ovularias platicando cómo va a ser la dinámica. Esperamos también poder grabar lo que ocurre allí para después compartirlo. Entonces, pues vamos a nuestra mesa. A lo mejor me faltó decir, si no aparecen los breakout rooms, de inmediato hay que picarle a los 3 puntitos y allí en más deberán aparecer los nombres de las 2 mesas. Nadie está asignado por default, entonces pueden elegir. Solo les pedimos que si son ponentes vayan a la mesa que nos toca. ¿Dudas? ¿Clarísimo? Nos vemos por allá. Todo suyo, Alma y Oli, queridas. Hola. Hola, Bueno, nosotros de mesa 2 ya listas aquí. Bueno, una parte. muy bien. Pues no sé si entramos directo a lo que sería la mesa 3 o sí, ¿verdad? ¿O qué, Oli? Sí, ¿verdad? Bueno, pues yo espero que en sus respectivas mesas hayan disfrutado los diálogos, las reflexiones. Seguramente así fue. Y bueno, ahora pues ya estamos en esta otra mesa que tiene que ver con la reflexividad metodológica y el análisis de las implicaciones. Bueno, como ya se había planteado y estuvieron de acuerdo, pues vamos a hacer la grabación también de esta mesa. Empezaríamos con quienes presentaron sus ponencias para esta mesa. Les pediría que se presentaran brevemente, o sea, solamente mencionando de dónde son, cuál fue el trabajo que presentaron. Y bueno, ya para empezar el diálogo y después de esta presentación, yo le voy a ceder la moderación del diálogo a Oli. Entonces, pues, no sé, ¿quién quiere empezar o yo digo quién para empezar? ¿Puedo empezar yo? Sí. Adelante, María. ¿Tú estás en esta Ya va. mesa? Sí, 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 sí. adelante. Bueno, buenas noches. Aquí son las 8:33. 2 horas de diferencia con México.
Yo soy de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente del estado Amazonas, la ciudad de Puerto Ayacucho. El estado Amazonas queda bien al sur, bien al sur de Venezuela. Es complicado llegar hasta acá, y más por la situación que tenemos, de la situación de bloqueo y todo lo que eso representa. Entonces, mi experiencia con la autoetnografía no es, vamos a decir, es nueva. Y la ponencia que yo presenté fue una reconstrucción de mi experiencia, de mi transitar como investigadora, desde que me vinculo, ¿verdad?, a ese proceso de transformación del sistema educativo venezolano y lo que significó, pues, todo lo que ha significado y cómo yo me he transformado, pues, en ese recorrido como investigadora, hasta llegar a cuando investigo lo que es la decolonización. Esa parte casi no la toco, bueno, sí la toco, pero por el tiempo de la ponencia, que espero poder explicar un poco más acá, cuando empiezo a investigar sobre el pensamiento o el debate descolonial, al encontrarme esas nuevas formas de investigar que no conocía. Y aún así la amplitud que tiene aquí de investigar de ese debate en la academia venezolana es poco trabajado. No se trabaja prácticamente ni la autoetnografía ni la autobiografía, a pesar de toda la apertura que hay de investigar, pero no. Entonces todavía ese pensamiento academicista eurocéntrico persiste en la universidad. Muy A bien, pues pesar de vamos a que todo, dialogar sobre ese y otros asuntos muy interesantes que se plantearon. Muy bien, ¿quién más se quiere presentar? ¿Mónica o Luis Ujú. Alejandro? Si gustan yo, Mónica. Adelante, Hola, Mónica. hola, mucho gusto. Me da mucha alegría estar acá con todas y todos ustedes. Yo soy Mónica Villafuerte Alcántara, estudiante de el doctorado en estudios críticos de género de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y pues mi aportación versa un poco sobre justamente las violencias de género en la formación docente, porque es mi trayectoria profesional en la formación de docentes para el preescolar. Y bueno, pues ya estaremos conversando sobre eso. Y pues un gusto y un honor que haya podido estar acá con todas y todos ustedes. Sí, para Gracias. todos estamos aquí muy contentos de escucharnos. Luis o Isabel. Luis Alejandro o Isabel. ¿Sí está Isabel? Sí, hola. Hola, perdón. Perdón, No, es que adelante, compañero. creo que Adelante, adelante. tengo problemas con la cámara, no sé, Bueno, hola, Estamos Alejandro. mi nombre es Alejandro. Bien, soy doctor en pedagogía. Mi formación ha sido desde la sociología, la bibliotecología. Hice maestría en derechos humanos y pues actualmente me encuentro realizando investigación independiente, pues no tiene mucho que terminé un postdoctorado. Y bueno, el acercamiento a esta mesa sobre la cuestión autoetnográfica es algo que no lo había tenido pensado como integración a mi marco teórico. Sin embargo, lo estuve realizando de forma un tanto inconsciente, se podría decir, porque estuve realizando pues distintos registros que daban cuenta de mi estadía en el espacio en el que estuve trabajando. Eh, y todo esto, pues he construido fuentes para la investigación a partir de los procesos creativos y es una forma también un tanto terapéutica, quizá para mí, terapéutica para los compañeros con los que comparto todo esto. Y bueno, ahí lo dejo y ahorita ya platicamos. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Isabel. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, muy bien. Ok. Bueno, pues yo me llamo Isabel de Jesús Hernández Campos. Soy recién egresada de la licenciatura en Antropología Social de la Universidad Veracruzana y pues bueno, recientemente pues yo tomé un diplomado y pues nos dieron ahora sí como esta cercanía con la etnografía y esto me orilló pues ahora sí a poderme interesar en este espacio y pues estoy contenta ahora sí de estar aquí, ¿no? Para poder dialogar
dar críticas. Muy bien. Pues un gusto. Oli, al final, ¿no? ¿Quieres presentarnos en general de qué hablaste en tu videoponencia? Sí, bueno, pues soy Olivia Penilla, soy parte de la Ovularia. También yo le cambié el nombre un montón de veces, al final se llamó En Espirales, ¿no? Y fue, bueno, vivo en Guadalajara, vivo, he crecido, creo que toda la vida he estado en esta ciudad, ya se me están saliendo raíces aquí. Pero la verdad es que disfruto estar acá. Y fue platicarles un poco de cómo he ido tratando de transmitir esto de hacer autoetnografía pues en espacios institucionalizados y rígidos, pero para poder hablar de eso, pues les cuento cómo la fui aprendiendo yo. Ujú. Entonces, pues platico de experiencias bien bellas por ahí que compartimos, incluso un poquito antes de la ovularia, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría empezar, también propusimos algunas preguntas en conversación con Alma. Ujú. Es bien complicado pensar cuáles iban a cuál mesa, entonces probablemente encontraremos resonancias y ecos con lo que ya estuvimos conversando en nuestro primer momento de mesas, ¿no? Qué bueno que ya estamos todas, todos, todes aquí para conversar pues, entre todas, todos. Y a mí me gustaría abrir preguntándonos cómo hemos reinventado la manera de hacer autoetnografía, porque pensamos que no hay una sola forma, descubrimos que no hay una sola forma de entenderla, de hacerla, de transmitirla, de compartirla, ¿no? Y entonces pensamos que era una linda pregunta ponerla en cuestión acá, cómo se la imaginaron, cómo la tuvieron que hacer la primera vez y cómo la fuimos reinventando. No sé si alguna de ustedes quisiera conversar sobre esto, podría empezar yo, porque, porque también estoy en la mesa como ponente, pero también porque me fui dando cuenta que no hay la manera, ¿no? Esta vez experimentando en un video, que también para mí fue muy difícil hacer el video, hasta las cuestiones técnicas me costaron mucho. Quedé muy impresionada de la creatividad y de las habilidades de muchas y muchos de ustedes. Pero más allá de solo esta habilidad creativa o tecnológica, pienso cómo nos vamos poniendo, cómo nos vamos arriesgando a ponernos en cuerpo y alma pues en una exposición, siendo vulnerables ante otros que quién sabe quiénes sean, ¿no? Porque todavía no nos conocíamos, todavía no nos veíamos las caras y lo soltamos a la red. Para mí fue un ejercicio nuevo, ¿no? Y arriesgado. Venga, Marisol o Mónica, ¿cómo prefieres? Mónica está bien, gracias. Mónica. Pues sí, para mí fue un acercamiento, digamos, técnicamente ya hablando de la autonografía, fue como mi primer acercamiento, aunque me di cuenta que en algunas partes de mi historia académica y profesional había ya algunos registros que se parecían mucho a una etnografía. Y el reinventarla, pues en mi caso tiene que ver más bien con reconocerla y apropiarme un poco de ella y de mis temores a hacerla, ¿no? Porque sí, efectivamente, cuando nos invitó, en este caso, la doctora Luzma, que anda por aquí, a trabajarla, sí fue como preguntarme cómo lo voy a hacer, pero también qué voy a decir de mí, cómo lo voy a reconstruir para tratar de explicar un fenómeno, una situación, ¿no? Que ha estado durante muchos años de mi trayectoria y mi vida profesional, personal, y eso me llevó a repensarme y definir qué quería contar, ¿no? Entonces, fue un reto, me gustó, que me permitió recordar y evocar cosas que yo pensaba, por ejemplo, que ya no me dolían y que sí me siguen doliendo, ¿no? Entonces, eso fue un proceso muy interesante. Insisto, fue un acercamiento, no, mirando las ponencias de los demás, fue muy interesante reconocer también el trabajo profundo y los niveles de acercamiento. Y en mi caso fue como decir, bueno, estoy haciendo mis pininos, ¿no? Pero como muy clara del nivel de involucramiento
de encarnar, ¿no? La experiencia para poderlo hacer. Entonces fue una experiencia muy interesante y creo que el tema de la reinvención para mí vendrá como posterior, ¿no? Una vez también que estoy escuchándoles aquí con estas grandes experiencias. Sería eso. Qué lindo, Mónica. Fíjate que yo creo que cada vez que nos ponemos en este modo de arriesgarnos a mostrarnos, pues ya nos estamos inventando cómo se hace, ¿no? O sea, inventando y reinventando. Yo no sé cómo lo vivieron los demás. Ay, ¿quién más quisiera compartirnos? Venga, María. Bueno, como les dije anteriormente, yo tenía, vamos a decir, la teoría. Uno tiene la teoría, entonces decía, bueno, ¿cómo arranco? Bueno, si voy a reconstruir, porque al final es una sistematización, ¿no? Y te ves que puedes vincular la metódica también con la sistematización, la historia de vida, la, la, la autobiografía, que de hecho se cruza allí. Entonces, la metódica te da para todo eso, pues para hacer ese enlace con esas otras. Y dije, bueno, voy a utilizar los productos, o sea, todo lo que he hecho, que ahí lo expliqué, que lo traté de explicar, y los productos intelectuales, que es una muestra de mi paso por esas instituciones. Y partiendo de esa línea del tiempo, vamos a decirlo así, que también se utiliza en la sistematización, reconstruyo la experiencia, pues, y sirve de eje de ese objeto, pues, de la construcción, vamos a decir, de la teorización que tiene uno que hacer allí. En ese recontarnos, reinventarnos y reconstruirnos, también nos vamos reinventando, pienso, ¿no? Bueno, sí, en el proceso tú vas reflexionando, tú vas y te encuentras y reflexionas de lo que hiciste, de tu práctica, porque, o sea, es una reflexión después de la acción. Entonces, reflexionas de tu práctica, de esa experiencia que aprendiste, que no hiciste también, o sea, que dejaste de hacer porque no lo hiciste. Eh, Todo eso se ve sometido en ese proceso de escritura. Y también la escritura, porque con la escritura también tú vas investigando y vas reflexionando también a través de ella, pues. Se escucha, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Dale, Alma. Gracias. En lo que se animan a los ponentes, los que enviaron su videoponencia, yo quisiera comentar, cuando yo hice mi autonografía, que no está en esta mesa, está en la mesa 5, lo primero que yo pensé para empezar a escribir, porque primero me escribí mi texto, era qué había cambiado a partir de eso que yo quería mostrar en este caso, mi proceso de docencia. Y ese fue como mi estrategia, por llamarle de alguna manera, es decir, de cómo yo viví la enseñanza siendo estudiante y cómo ahora yo ejerzo la enseñanza. Entonces, a mí me permitió de alguna forma lo que está diciendo María, sistematizar un poco, pero yo misma de alguna forma me convertí también en mi referente, ¿no? A ver, cómo recibía esa Leticia de los 90, de finales de los 90 la enseñanza, y ahora, veintitantos años después, pues cómo la está haciendo, ¿no? Entonces, para mí, esa fue una manera que me permitió también verme en el tiempo cómo me iba reinventando, ¿no? Y que continuaba con eso hasta llegar a un punto donde encontraba que algo que yo estaba haciendo parecía que era eso que yo estaba buscando con mi manera de querer enseñar, ¿no? Solo quería comentar eso, de cómo lo hice. Gracias, Alma. ¿Qué otros autor tenemos acá? O les proponemos otra pregunta.
Sí, yo quiero compartir algo. Venga, Alejandro. Comentaba que no era algo que había yo incluido en mi marco teórico cuando estaba realizando mi investigación, quehacer autoetnográfico. Sin embargo, sí era algo que estaba realizando de otra forma. Y al concluir mi investigación, esto en el doctorado, pues viene como este soliloquio introspectivo, ¿no? En lo que iba pensando, que a su vez iba sumando toda esta reflexión en retrospectiva de los momentos en los que iba formulando mi metodología. Y entonces así lo iba pensando en yo como mi yo del tiempo presente con mi yo del tiempo pasado. Es decir, esa forma de estar haciendo esa investigación que en ciertos momentos ya estaba planeada de acuerdo a unos lineamientos institucionales, tanto para la academia como para la institución en donde iba a intervenir. Aquí es precisamente con el título de mi investigación, en deshacer la metodología porque venía planteada, pero se tuvo que reconfigurar en distintos momentos por distintas circunstancias, ¿no? Que no es nada fácil a veces entrar a un centro de reclusión que tiene que ver hasta con una palabra ya lo andan cuestionando a uno y pues es volver como a otro borrador, ¿no? Y en esos momentos precisamente es lo que yo me ponía a hacer como estas anotaciones, mis grabaciones que decía, pues ahora tengo que cambiar de esta forma. Pero entonces, ¿cómo pensamos esa realidad en la que queremos describir? Pero cómo esa realidad también me está interpelando a mí en distintos momentos y yo cómo me estoy situando. Entonces, la autoetnografía no la veía ya en retrospectiva como un método, ¿no? Primeramente sí la estaba viendo como un enfoque, como esa herramienta de análisis para mi investigación. Entonces estábamos hablando que ese quehacer metodológico se estaba dando en el andar y era precisamente un reencuentro con esa metodología, el método y la técnica, porque iba reconfigurando en distintos momentos. Yo propuse un curso taller de arte en este espacio carcelario y igualmente pasó por distintos borradores que tengo de la versión 1 que está hasta la versión 10 y era ir cambiando también desde las palabras, el objetivo, en los materiales que iba a ingresar. Pero entonces, cuando hacemos pensamos a esta autoetnografía, pues es precisamente el estar allí, ¿no? Es esta consigna autoetnográfica. ¿Por qué? Porque la estamos viviendo y en esta relación viviente con el espacio sociocultural, el sujeto investigador es precisamente que se está investigando a sí mismo en retrospectiva en esa relación con ese hecho sociocultural. Y al final, como venimos como ya en este análisis, en ese uso narrativo experiencial, ¿no? Que nos viene a dar como cuenta de lo que estuvimos, pues sí, viviendo en este espacio. Y pues sí, es una reinvención constante a partir de toda esta dialógica con nuestra investigación, con nuestros sujetos, y como ya lo mencionaba, con este enfoque, con este método y sin duda pues con las técnicas que vamos a ir utilizando poco a poco. Oye, Moni. Sí, sí, nada más como para completar un poco la idea anterior y lo que va escuchando ahorita, creo que tiene que ver mucho también con estos procesos de reflexividad que no están solo en la conciencia individual, ¿no? Yo pensaba mucho en la conciencia corporal, pero también en el papel que juega el otro o la otra, ¿no? O sea, esta idea como de cómo nos espejeamos y eso nos permite darnos cuenta para dar cuenta de lo que estamos abordando allí, ¿no? Si en mi caso las violencias de género tenían que ver con esos otros diálogos y esas otras personas que me hacían llevarme otra vez a mi historia y de nuevo ir a ellas, ¿no? Entonces yo sí creo que tiene que ver mucho con esta interlocución y con este asunto como mucho más dialógico, a través sí de un proceso, digamos, sensible de reflexibilidad, pero donde siempre están presentes las otras personas, ¿no? Creo que eso es importante. Sin duda, y a lo mejor esos otros ante quienes uno se va contando cómo, lo voy a decir así, cómo cree uno que es, porque finalmente pues no podemos dar cuenta de todo, ¿no? Nos van regresando
quizás percepciones que nosotros no pudimos apreciar, ¿no? A mí me parece que eso, esa imagen del otro o de la otra también nos va propiciando una reflexividad más profunda, quizás, ¿no? Nos propone nuevas miradas para colocarnos como sujeto pensante, sujeto investigativo, yo qué sé. Sí, dale, Gina. Gracias, Oli. Bueno, y nosotros venimos de la mesa 2 y ahí en la mesa 2 plantearon, por ejemplo, que en algún momento para hacer su autoetnografía usaron memes, algunos registros de los grupos de WhatsApp, o sea, volver a retomar lo que del momento estaba sucediendo. En mi caso, a mí me ayudó mucho trabajar con una pregunta y luego pensar en mi el yo Gina personal, y luego pensar en las descriptores materiales. Alguien más dijo que en algún momento hacía ejercicios de memoria y luego acudía a preguntar, ¿no? O sea, oye, mamá, ¿te acuerdas de tal elemento? Eso como parte de las herramientas que se usaron para el texto autoetnográfico, ¿no? Sí, un poco lo que decía María, ¿no? Si hay un ejercicio de sistematización, de regresar, yo también tuve que volver a todos mis bitácoras, mis presentaciones, mis textos, pero por eso pensaba que sí es como esta espiral, es volver a dar otra vuelta sobre lo andado, pero es una metarreflexión, es, no sé, pareciera una gran conversación que nos va conectando. No sé cómo lo ven ustedes con quienes conversan. Alma. Sí, un poco era también retomar esta idea que estuvo presente en el conjunto de las videoponencias, que coincide con la reflexividad, en un sentido de tener un posicionamiento crítico de no reproducir prácticas que a veces vivimos o que observamos en nosotros en las aulas, ¿no? Creo que eso es un elemento que a mí me pareció muy interesante, ¿no? O sea, cómo dentro de estos procesos reflexivos que con las que podemos llegar con la autoetnografía, también tenemos autocrítica, ¿no? De eso y crítica también en general del proceso formativo, ¿no? Entonces, hay esa preocupación por no reproducir relaciones de poder verticales, de repensar también las estructuras educativas, pero también de repensar nuestras identidades como docentes, ¿no? O sea, ¿qué docente quiero ser o cómo estoy construyendo mi identidad como docente? Creo que esa también fue una constante en el conjunto, pues, de las ponencias, las videoponencias que se presentaron, ¿no? Y que tiene que ver con esto que tú estás planteando, Oli, y que se refleja me gustó que la llamaras así, en espirales, en estas idas y vueltas constantes hacia el pasado, hacia el presente, pero también hacia el futuro, ¿no? En ese volver a regresar como pues cómo hacemos o cómo co-construimos nuestra docencia, ¿no? Nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Dónde me coloco y a quiénes invito a la conversación? Era algo así, ¿no? La otra pregunta que les proponíamos. Así es. ¿Cómo? No, yo iba a agregar algo que bueno, que entramos, ya lo había comentado la profesora anterior, la profesora Olivia, que está relacionado con las preguntas que nos mandaron, pues el diálogo, o sea, el diálogo interior que tiene uno, o sea, uno entabla un diálogo con uno mismo, o sea, con uno y también con los demás, porque tú también tú revisas textos, pues. Y tú ahí estás dialogando con ese autor, ¿no? Si la cruzas con otra metodología, con otra metódica también, pues. Entonces estableces un diálogo interno y también un diálogo externo en ese proceso. A mí me gustaría escuchar a Isabel, que hacía unas reflexiones muy interesantes en su participación relacionada con el rap y las identidades. No sé, Isabel, estas preguntas, ¿te hacen sentido las que compartimos? Desde luego que sí.
Bueno, ahora sí que mi participación lo puse como título, el RAT y de identidad auténtica, ¿no? Bueno, esto parte a partir de un trabajo de investigación que yo hice y ahora sí que esta investigación fue también a raíz de un gusto, ¿no? El gusto musical hacia el rap, a mí me gusta, pero siempre lo vi así como de, ay, pues tengo que hacer esta investigación, ¿no? O sea, sin embargo, en el camino, o sea, ya el hacer rapport, el involucrarme con la otra edad y así, al final, pues me hizo ahora sí reflexionar y también me di cuenta que yo me identifico, también creo una identidad a partir del rap, porque también tenía yo este gusto, ¿no? Sin embargo, en la investigación que yo hice, pues me hizo darme cuenta que pues hay elementos y prácticas que dan esa identidad. Y eso fue lo que, bueno, quise plasmar, ¿no? De como mi experiencia y todo sobre en ese trabajo de investigación que tuve. Aprovechando que logramos, bueno, logramos que Isabel nos platique, yo me preguntaba si los raperos o las raperas con quienes interactuaba se volvieron finalmente interlocutores, ¿no? Eso por un lado. Y no solo Isabel, a lo mejor a todas y todos, qué emociones emergieron en este proceso reflexivo de escritura autoetnográfico y cómo eso ayudó o dificultó la tarea. Sí, o sea, al final me sentí identificada, ¿no? Pero no, o sea, nunca lo vi así como que, ay, pues mi interés fue por el gusto simple del rap. Y ya después con la experiencia que tuve, el acercamiento con ellos y ver estas prácticas y esto, pues ya me di cuenta que yo también creo una identidad a partir del rap, ¿no? Por los gustos similares que compartía yo con ellos, como el gusto a la música, el gusto incluso al tipo de vestimenta, ¿no? Como pues, ropa holgada y así. Al final, pues sí. Al final, ya no entendí. Moni, Sí, sobre las emociones. Sí, yo me quiero enlazar esta pregunta con una previa respecto también a qué nos une para conversar, por ahí nos preguntaban. Y yo pensaba mucho en que los intereses, o sea, yo observo las videoponencias y digo, son los intereses, pero también son los anhelos, pero también son los dolores, ¿no? Entonces, cuando elegimos, ¿no? Entre comillas, el tema o la problemática, pues nos estamos eligiendo ahí, también nos estamos reflejando, ¿no? Mucho lo que dice lo cualitativo. Pero a mí me parece que lo valioso de la autoetnografía es que evoca, pero genera también emoción cuando uno está tratando de construir, ¿no? A mí me generó de repente mucha nostalgia, porque además yo estoy en un momento en donde cierro mis labores, ¿no? De docentes de manera temporal en esta institución en que yo les platico, en la ponencia, y me doy cuenta de la relevancia que tuvo en mi vida, ¿no? Estar allí. Entonces viene como nostalgia, pero luego viene también como un poco de frustración, un poco de enojo, cuando desde mi exigencia digo, sí, pero no hemos caminado lo que teníamos que, ¿no? Y esa yo identifico, esa es una exigencia, ¿no? Y después cuando yo voy relacionando y tejiendo mi forma de entender la investigación y la intervención docente con una perspectiva feminista, con una perspectiva justo más colaborativa, pues también me vienen otras sensaciones de frustración de las resistencias que hay en las instituciones educativas, como ya decían por allí, ¿no? De estas carencias para poder hacer investigación de otra manera, ¿no? Más sentida, más horizontal. Entonces, a mí me generaron como muchas emociones entre enojo, frustración un poco, nostalgia, pero también me generó como mucho, como mucho afecto positivo, si es que le podemos llamar positivo, que creo que más bien es como constructivo en el sentido de que me genera esperanza también, ¿no? Es decir, pues hay gente que está en esto, ¿no? Hombres y mujeres, que estamos tratando de hacer algo distinto y que en eso distinto va mucho, es como un horizonte, en ese sentido más, pues sí, como un poco más alentador. Entonces, fue una lucha entre estas emociones que todas son válidas, me parece, ¿no? O sea, entre el enojo, la frustración, pero también
mucho sentido de pertenencia, de esperanza, de un caminar juntas, ¿no? Que yo fui encontrando cuando voy describiendo mi autoetnografía y digo, caray, cuánta gente, sobre todo mujeres, que me han ayudado justo a sostener ese proceso y a decir, seguimos en esto, ¿no? Entonces, fue muy interesante redescubrirme y darme también esa oportunidad de sentir lo que venía con la narración, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo. Sí, muchas gracias. Gracias. Yo también, bueno, yo me sentí muy nostálgica, ¿no? De cuando la estaba escribiendo, cuando estaba buscando como estos pedacitos de mi historia, de la vida, y decía, híjole, qué ganas de estar allá, ¿no? Y no donde estoy ahora. Pero eso, como reconociendo que donde estoy ahora no me gusta tanto, y entonces, ¿cómo hago? No justo hoy, ¿no? En la institución donde estoy, como las formas como más rígidas, más verticales y así. Eh, Y entonces, ¿cómo hacer que eso se vaya moviendo hacia un espacio donde yo sí quiero seguir estando, ¿no? Porque lo hacemos juntas, ¿no? Bueno, juntos, perdón, si siempre hablo en femenino, ya es costumbre. ¿Tú qué emociones sentiste, Alejandro, para no sentirme mal porque todo lo dije en femenino? Sí, sí. Igual me regreso en la pregunta de cómo vamos configurando eso que nos une para conversar. Y pienso precisamente en esta cuestión de un reencuentro en la interacción con el otro. Y como lo inicio en mi videoponencia, es precisamente por esta cuestión de que observamos y somos observados. En este primer encuentro con el otro, nosotros vamos como temerosos a veces a estos espacios, ¿no? Bueno, hablando precisamente en el espacio carcelario. Pero poco a poco, esa incertidumbre pues se va matizando, quizá con más confianza, ¿no? Precisamente cuando el sujeto que investiga, a su vez es un sujeto que está siendo investigado por los otros. Es decir, que poco a poco tenemos que ir como sembrando esta confianza, ¿no? A partir de distintas, en tiempos de cercanía con el otro. ¿Y para qué es esto? Pues para cosechar esa empatía que nos va a dar puerta para poder conversar más, sin, ¿cómo podríamos decirlo? Sin intervención, quizá con una autoridad, que nos esté custodiando qué es lo que preguntamos, qué es lo que está respondiendo a la persona. Es decir, cuando tenemos como esta apertura de estas puertas, tanto institucionales como de estas pláticas más abiertas con nuestros sujetos investigados, pero que al final dejan de serlo porque en esta sembranza de confianza, pues vamos a tener quizá un diálogo más empático, más cercano con el otro. Entonces, yo lo que me proponía en un momento, pues era tener como un cuestionario que yo había planteado, pero sin duda yo pensaba que esta no iba a ser la herramienta porque iba a tener yo respuestas que quiero escuchar y lo que yo quería era conocer a la persona en su diario vivir. Eh, Muchos me preguntaban ahí que yo a qué iba a estos espacios, que si les iba a hacer un estudio psicológico para ver qué tan peligrosos son. Y bueno, yo estaba muy lejano a esa circunstancia, ¿no? Yo iba más en un entramado de interacción pedagógica y más desde el arte que me dio como puertas para conocerlos más a profundidad a ellos. Entonces no era precisamente juzgar a ellos, más bien era que ellos precisamente abrieran las puertas de todo este conocimiento que tienen del espacio y de alguna forma, pues abrir como esos, precisamente ya lo mencionaba, ¿no? Sobre esos horizontes eh, que nos da apertura a las experiencias tanto del sujeto que investiga y el sujeto que comparte cierto entramado de esa realidad social. ¿Y qué emociones fueron jugando en todo este proceso? Eh, Aquí para entrar a los espacios carcelarios a veces nos dan a firmar un oficio de secrecía. ¿Y qué quiere decir esto? Pues lo que nosotros podemos decir de estos espacios y qué es lo que vamos a preguntar. Entonces, precisamente al principio era como un temor si yo iba a poder decir todo esto, lo que viví, lo que presencié, ¿no? En este espacio. Eh, pues desde golpizas que llegué a ver en cierto momento, eh,
que habían quizá navajeado a un interno y cosas que pues quedaban ahí en la anécdota, ¿no? Nada más con los que estábamos presentes, que hasta ahorita en este momento lo estoy compartiendo aquí con ustedes. Pero es precisamente eso no lo puedes poner en un trabajo de investigación. Obviamente, por este oficio de secrecía, que la parte curiosa es que había firmado yo un oficio de secrecía, pero bajo otra subdirección del mismo sistema penitenciario, y que por entrar yo por la parte pedagógica, ese oficio de cierta forma como que desapareció. Bueno, no sé si bien para mí o bien para la investigación, pero pues se perdió ahí. Entonces, este proyecto viene de acuerdo a unos lineamientos institucionales de este espacio intervenir. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que tenemos que establecer una metodología bajo un ABC de pasos a seguir, que es lo que ellos esperarían, ¿no? Pero desde mi postura, pues es precisamente no hay metodologías en este ABC, precisamente porque ya lo mencionaba. La metodología se va haciendo al andar y este disciplinamiento que nos ponen, que tenemos que acatar bajo esta normativa institucional, pues es como esas emociones iban tejiendo ahí en mí cuando decíamos, es un temor por si tengo que decir lo que se cree que no debería decirse, pues entonces, ¿cómo decirlo, no? Y la forma que yo lo encontré, pues fue a partir de este proceso creativo y de una forma, pues esta cuestión performática también, porque era dislocar esos espacios, dislocar el espacio carcelario. Quizá con esa herramienta creo que abrió muchos elementos para poder conocer el espacio carcelario. Y hay algo que me dejó muy marcado con una persona de un femenil, fue que me dijo, nosotros te vamos a enseñar a caminar aquí en la prisión. Y desde ese primer día que me dijo, pues prácticamente me fueron como orientando qué decir, qué no, con quién hablar, bueno, de acuerdo a intereses también de las personas con las que interactuaba. Y ese era como un juego, ¿no? Con quién íbamos entablando esta relación. Y a veces podías estar con la persona que te está diciendo cómo caminar en la prisión, pero llega otra y te dice no te juntes con ella porque no te conviene. Y era como un juego precisamente aquí en esta interacción con las personas. Eh, bueno, y este ejercicio creativo, pues era como descubrirme a mí mismo en el espacio, pero igual a ellos descubrirlos, porque había momentos que podían ellos contar toda esta experiencia del por qué están ahí, sin que uno les sin que uno les preguntara, y de alguna forma ellos en otros momentos podían caer en la mentira, ¿no? Decir, lo que te dije, pues ya ahora no era de esta forma, es de esta forma en que lo estoy expresando en este cuadro, en este poema, eh, en esta escritura creativa, no sé. Bueno, hasta ahí le dejo. Dani, gracias, Muchas Dani. gracias. Ya, sí, los que me conocen saben que el tema de cárcel es mi mero mole, ¿no? Y esas reflexiones he tenido con Helen, que es otra docente, también ha andado como docente en esos espacios, ¿no? Ha tenido esas experiencias de secrecía y lo demás. Pero lo que estaba pensando sobre ese contexto, pero en relación a las metodologías, es lo difícil que ha sido de pronto bueno, cierta resistencia, decirlo de una forma, de algunos estudiantes privados de su libertad a esas metodologías otras, que son más alejados de sus experiencias, su formación en muchos casos. Hay con estudiantes en el ITESO, pues eso es sentarnos en círculo y hacer diversas actividades pedagógicas participativas, pedir esas reflexiones escritas, etnográficas, tienen una apertura y fluye en general. Es un proceso muy fluido con ellos y ellas porque pues hay
pues han tenido otros docentes otras experiencias antes de esa forma, como nos estaba contando Tonantzin en la mesa anterior, ¿no? O sea, son varias maestras que sienten en círculo y ella agradece mucho, reconoce el valor de esas prácticas pedagógicas. Pero en cárcel de pronto pido reflexiones y me entregan fichas. Digo, no, reflexión. O sea, o sea, no es de que comprueba lo que leíste, dime qué piensas, cómo lo relacionas con tu vida. Y le cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces creo que vale la pena pensar también, especialmente fuera de los espacios de privilegio de las universidades, que hay muy poca oportunidad y pocas experiencias de esas metodologías creativas, otras, y es bien bonito tener la experiencia de hacer esas grietas y que tengan esas oportunidades de una experiencia tan diferente de las clases que han tenido, como nos decía Tonantzin en la mesa 1, o sea, viendo las espaldas de otros en las butacas así en filas, ¿no? Entonces, pues qué suave, Alejandro, que tuviste la oportunidad de promover eso en un espacio de encierro. Yo me preguntaba si no tiene que ver con justo cómo cultivamos la confianza. Me queda muy claro que todas las instituciones, especialmente las penitenciarias, tienen sus formas como de seguridad, ¿no? Porque ni siquiera creo que sean de cuidar, ¿no? O de cuidado, pero sí como de seguridad y control ante, pues, todo eso que me genera desconfianza. Y hablar de sí o hablar de una, pues es algo complicado. Y entonces no creo que solo se trate de en cárcel, pues me parece que también en TESO, por ejemplo, hay grupos en donde es más difícil generar espacios de confianza en donde se pueda ir compartiendo, ¿no? Esa sería la pregunta, ¿cómo vamos cultivando la confianza para que estos métodos otros fluyan, vivan? Dale, Tonantzin. Sí, justo, bueno, yo tengo una hermana que está privada de la libertad aquí en el Femenil de Puente Grande, en Guadalajara, Jalisco. Y justo me parece que es muy importante eso que dices, Olivia, sobre la confianza, porque pues al estar en un espacio o sea, que sí es de control, de represión, y donde se vulneran un montón sus derechos humanos, lo que se tiende a hacer es hacerse las fuertes, verse, protegerse, ¿no? O sea, tienen sus formas como de autoprotección. Entonces, obviamente sí va a ser como un poco más difícil el hecho como que de abrirse. Y creo que, bueno, es dependiendo del espacio y del contexto, ¿verdad? Ir como viendo de qué manera se puede generar sí, la confianza sin el hecho sin ser invasivos, ajá, como pues facilitadores o facilitadoras sin el hecho de ser invasivos en tanto a forzar incluso que querer tener esa confianza, ¿no? O sea, porque son procesos bien distintos de cada persona por sus historias de vida, por lo que han vivido, las situaciones de violencia, las cuestiones culturales, de religiosas y demás. Entonces, somos un todo ahí, ¿no? Que se interconecta. Entonces, ir como que muy respetuosas del proceso de las personas, creo. No solo en contextos carcelarios, ¿no? O sea, yo lo pienso en todos los contextos en donde estamos, claro. Fer, y luego le decimos a Diana que nos lea su pregunta. Sí, es que me quedé justo como pensando en esto de, al igual que nos están contando, ¿no es cierto? De cómo la autoetnografía, yo me pregunto, y me cuestiono cómo la autoetnografía, el uso de la autoetnografía, el trabajar la autoetnografía como docente, cómo ha cambiado mi forma de interactuar con las y los estudiantes, ¿no? Esa es la pregunta que me surge, porque claro, si estoy trabajando también con mis estudiantes en este proceso de vamos
ir haciendo unas pequeñas postales, vamos trabajando desde, qué sé yo, unas pequeñas cartas, cómo ha ido cambiando esa relación, porque los ejemplos cuando empezamos a leer autoetnografías son mis autoetnografías. Entonces empiezo a contar desde mí, claro, mi propia experiencia de cómo yo también tuve violencia académica, cómo yo también he tenido otros tipos de violencia, y es ese exponerme, digámoslo así, frente a mis estudiantes, ¿no es cierto? Esa, como siempre decimos, como eso de desnudarnos frente a las y los estudiantes, que de alguna manera cambian una relación, ¿no es cierto? Que tenemos los docentes como si yo tengo otra materia, yo no la trabajo mucho eso porque estoy trabajando más teoría, entonces es como otra visión con la profa, como nos están viendo. Entonces, preguntarme eso, cómo ha ido también cambiando, me parece como súper importante. Pero yo me quedo con esta pregunta que al inicio hicieron, porque ¿cómo nos sentimos en esto de hacer estas videoponencias autoetnográficas? Y creo que se relaciona con la pregunta que aquí nos hizo Diana. Em, yo parto porque yo siempre, cuando empiezo a escribir autoetnografía, para mí en cambio es como validar la subjetividad, ¿no? O sea, yo parto de esta premisa que la autoetnografía está validando la subjetividad, está validando un conocimiento allí, de lo que hablamos en la mesa anterior, en la primera mesa, está validando ese conocimiento del cuerpo, está validando ese conocimiento de las emociones, de los afectos. Entonces, para mí eso ha sido la autoetnografía, ¿no? Esa metodología, esa herramienta de investigación que a mí me ha permitido decir, miren, aquí hay un conocimiento eh, diferente al racional, que esto me permite validarlo, ¿no? Esa ha sido como mi primera parte y cuando yo empiezo a hacer, digo, claro, estoy en esta idea o comprensión de que la realidad no es objetiva, sino la realidad es vivida. Y eso es lo que estoy haciendo a través de la autoetnografía, presentando una realidad vivida. Y la otra es que, a final de cuentas, también creo que la autoetnografía nos atraviesa con temas urgentes, que cada una y en colectivo tenemos, como el género, la racialidad, la colonialidad, la educación tradicional, que también hemos abordado mucho aquí. Entonces también está como con lo urgente de nuestras éticas políticas, entonces se va como conectando también con ese proceso. Entonces, por ahí van, y solo termino con esto, de, que decía igual Tonazzi, que hay que buscar también estas otras formas, ¿no es cierto? Yo menciono siempre esto de que, claro, con mis estudiantes es muy difícil trabajar la escritura porque son de pueblos y nacionalidades que tienen diferentes lenguas, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador. Entonces, ¿cómo trabajas mucho la redacción si el español, el castellano es su segunda lengua y a veces a muchos les cuesta? Entonces, ¿cómo haces una redacción? Entonces, también ahí es como buscar estas otras formas que estábamos justo hablando en el anterior, buscar estas otras formas de presentarlo a través del arte, que dice Alejandro, de la performance, de los círculos de lecturas, bueno, y ahí igual la Gis que nos mencionó como varias otras formas de hacerlo. Esto quería comentarlos. Gracias, Fer. Moni. Sí, de respecto a la pregunta que hacen en el chat, a mí me parece que justo la autoetnografía, como otras enfoques u otras metodologías, más cualitativas y críticas, están centradas en otro paradigma. O sea, creo que no nos interesa justamente ni ser neutrales, ni ser objetivos, ni al contrario, ¿no? Creo que al ser un conocimiento que se construye de manera encarnada, de manera situada, pues tendremos que justamente vivirlo así. Yo en el campo de lo educativo lo veo, ¿no? Los programas de estudio, por lo menos para la formación docente, traen toda esta mirada del sujeto docente, ¿no? El sujeto como constructor de su propia identidad docente y su historia, ¿no? A través de su trayecto de vida. Sin embargo, las prácticas docentes no son así. Las prácticas docentes siguen siendo, siguen buscando esta neutralidad, esta objetividad, esta verticalidad, ¿no? Y poco somos flexibles
y empáticos y empáticas para dar paso a la voz de las otras y los otros, que son los estudiantes, ¿no? Entonces, a mí mi experiencia en la docencia ha sido esa, ¿no? Que tristemente, lo digo en la videoponencia, no miramos la interculturalidad ya, digamos, ni siquiera de manera crítica, ¿no? Seguimos tendiendo a homogenizar y otras cuestiones que tienen que ver con justamente heredar estos paradigmas, pues que siguen buscando esa objetividad que creo, pues no sé si incluso ni en las ciencias que no son las sociales lo logren, ¿no? Entonces, sí, creo que en mi caso, por ejemplo, en el ejercicio de la docencia, por lo menos desde mi postura como incluso más política en razón de estas cuestiones de las violencias de género, sí creo que estamos buscando otros caminos que más bien nos permitan comprendernos, más que eh, explicar de manera, vamos a decir, tradicional lo que sucede en las aulas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que la búsqueda es otra y que en ese sentido, metodológicamente y epistemológicamente, siempre va a haber resistencias, ¿no? De estos cuerpos teóricos más hacia estas líneas más duras, por decirlo de esta manera. Y bueno, mi experiencia ha sido esa, yo lo entiendo así, como un método en ese sentido que se valida en la propia subjetividad pues de los participantes, todas las personas que estamos en los distintos ámbitos, ¿no? En mi caso, pues es el ámbito educativo, como cruzado con todo el asunto de género, pero creo que la búsqueda es esa, más bien. Dale, Gis, pero luego quiero regresar a eso que acaba de decir Moni. Dale, Gis. Sí, completando esto que dice Mónica, pues es que lo veíamos en la mesa pasada, ¿no? Desde las epistemologías reflexivas y críticas, pues se reconoce que el conocimiento es siempre situado, encarnado, relacional. Y bueno, pues esa idea de la ciencia neutra, objetiva, pues ya ha sido ampliamente cuestionado. Donna Haraway, Sandra Harding, pues han demostrado que el conocimiento se produce desde posiciones específicas, ¿no? Y que esa objetividad en realidad es una forma de hegemonizar pues ciertos discursos. Entonces la autoetnografía, lejos de negar esto, pues lo asume, lo problematiza, visibilizando cómo pues nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestras trayectorias afectan definitivamente a esta producción de conocimiento, ¿no? Entonces, la subjetividad más como un defecto, pues es un recurso, ¿no? Un recurso analítico porque no implica una arbitrariedad ni una falta de rigor, sabemos que es una sistematización, ¿no? Y que el involucramiento de la investigadora, del investigador con su objeto, sujetos de estudio, permite pues una profundidad y una riqueza del análisis y que otros enfoques pues pasarían por alto, ¿no? Y la reflexividad como un ejercicio metodológico exige un cuestionamiento sobre el lugar desde donde se está hablando y también pues que hay límites, siempre hay límites también, ¿no? Y hay que reconocer los límites en la interpretación. Y entonces, pues esto, ¿no? Es la sistematicidad, el compromiso crítico que tiene como valor la autoetnografía y que el método incluya la experiencia personal no significaría que tendría que ser menos riguroso, ¿no? La autoetnografía se fundamenta en un proceso de escritura, en un análisis sistemático que implica, pues, otras fuentes, ¿no? Históricas, teóricas, testimoniales y la transparencia de la exposición del proceso, ¿no? Investigación, la conciencia crítica de estos alcances. Entonces, pues no pretende ser única vía para producir conocimiento, sino pues es una alternativa que aporta matices, complejidades a la comprensión de lo social, ¿no? Entonces, pues esto, narrarse y hacer visibles las propias vivencias con las estructuras sociales, pues es un acto de resistencia y una construcción colectiva. Eso creo yo que son sus fuerzas y sus poderes, ¿no? Justo sin duda es su fuerza, es más, creo que la pregunta por combatir la subjetividad, pues ya no cabe, ¿no? Es al revés, hay que reivindicarla, pero además desde mi punto de vista, pues solo es reconocerla, porque la bendita objetividad nunca fue, ¿no? Yo resonaba, pero bueno,
sí hay estructuras rígidas, sí hay que creo que son los procedimientos con los que yo me peleaba, los que yo me peleaba hace un ratito, que decían no quisiera estar en estas instituciones rígidas, no quisiera estar en estas burocracias en donde se me demanda cierto tipo de producción para que tenga cierta validez, ¿no? Pero ahí estoy, o sea, sí estoy en una universidad como muy tradicional, pues, ¿no? Sin embargo, es en este encuentro con las estudiantes, ahí es donde yo resonaba con Mónica, que me invitan a pensarla de otro modo. Para mí era escribir, ¿no? Era volver al diario de campo y darle otra vuelta a lo que había vivido, lo que había pensado, y de pronto me dicen, yo quiero pintar. Pues pintemos, ¿no? O sea, o yo quiero hacer un video, yo quiero hacer, pues hagámoslo. O sea, no tendríamos que hacerla igual, ni tendríamos que pensarla igual. Y bueno, yo he aprendido un montón con ellas y ellos, ¿no? Pero no sé cómo llamarlo, no de la jerarquía, ¿no? Ese nunca fue, o nunca me gustó que fuera mi lugar. Por ahí yo resonaba y me parecía más valioso escuchar la experiencia singular o compartir la experiencia singularísima de cada quien, eh, y resonar en ese compartir, ¿no? Que creo que es lo que justo ahora pasa. Yo no sé dónde andan ustedes, pero creo que también hay otras instituciones así, más, menos rígidas, carcelarias, no carcelarias. ¿Dónde andan? Bueno, algunos andamos ya en el bosque, ¿verdad? Ya volvimos al bosque, ya eso es mejor. Le quería agregar a lo de la subjetividad. Sí, claro. Toda investigación, como dice me dice mi profe Noel Padilla, para no plagiar, ¿verdad? Toda investigación supone una forma de pensar y ser en el mundo. O sea, desde mi lugar de enunciación, desde mi contexto, desde el territorio, desde hasta mi ideología, eso va a estar presente en esa investigación. O sea, eso me va a atravesar a mí, eso va a estar allí. Eso nada, ninguna investigación es neutral. Es mentira, eso, eso va a estar ahí, pues mi forma de ser y de pensar. ¿No? El mismo Gadamer en la hermenéutica nos dice, pues nos habla de los prejuicios y que en esa interpretación los prejuicios son válidos porque esa forma de ser y pensar va a estar en esa interpretación. O sea, ya repito, si nos vamos a retomar esos teóricos, vamos a decir, tradicionales, clásicos, que él asomó eso allí, pues Gadamer ya asomó eso allí. Y dice eso, ¿no? Los prejuicios van a estar en esa interpretación y eso es válido en ese proceso. Menos eso. De que eso no nos asuste, pues. No, claro. Que Como, eso no nos asuste, eso es así. Eso está ahí. Y ya cuando tú estás trabajando desde el pensamiento descolonial, el debate decolonial, ya eso es tu lugar. Desde ahí tú te enuncias, pues, e investigas y te posicionas en ese proceso. Gracias. yo pensaba que, bueno, eso, como darle lugar y reconocerlo, la posición, ¿no? Desde dónde estamos construyendo y los alcances y los límites, que además también son temporoespaciales. Oigan, creo que, ¿Tiene la mano levantada o ya fue de Sí. antes? ¿volviste a levantar la mano, Gis? No, en la misma. Esto, pues, me parece que están cansadas, no sé, fue intenso. Alejandro, algo nos Ah, quieres decir. Sí. sí, bueno, regresando a tu pregunta que habías formulado de cómo cosechar precisamente la confianza, bueno, yo voy a hablar del contexto que creo conocer,
qué es la cárcel, y ya mencionaba que pues no vamos con esta idea, ¿no? de juzgar a las personas que están ahí. Y es parte de este rapport que vamos nutriendo ahí en este día a día, si a veces da esa posibilidad de estar en este espacio, o cada tercer día, o una vez a la semana. Y a partir de esos momentos, desde un saludo, el guiño de un ojo, con el dedo arriba, quizá esa empatía ya se está generando. Y les contaré quizá como estas anécdotas que me han pasado a mí, eh, que en la cárcel, como saben, les dan ahí de comer, que es el rancho, y dicen que muchos no se atreven a comer prácticamente esta comida de los visitantes o los maestros que están ahí. Y en en este círculo que logré conformar con un grupo de hombres ahí en cierta cárcel, fue como ese vínculo que me abrió precisamente el reencuentro con ellos en este día a día de los talleres. Es decir, el día que llegó una persona con la comida del rancho y nos dio a todos de los que estábamos ahí, que éramos en ese momento como 7 personas, y, y todos, yo sentí precisamente esa mirada de que sí me iba a atrever a comer lo que ellos estaban ahí compartiendo, y más esta persona. Y creo que en ningún momento lo pensé, si lo tenía que comer o no. Simplemente se dio y pues lo ingerí. Y creo que eso fue algo de lo que ellos se sorprendieron. Decía que si no le daba miedo comer pues, prácticamente la comida de la cárcel. Y les decía y yo como en cierto momento ingenuamente les decía que por qué. Pues ya me empezaron a platicar en las condiciones que va todo este alimento. Eh, y solamente fue partir de ahí de compartir el pan y unos chilaquiles que les habían dado. Y de ahí se generó toda una confianza ya con ciertas personas, que poco a poco se fue nutriendo el grupo hasta llegar hasta 20 y tantas personas, que era en cierto momento un taller que, sin dar pan como lo hacían las congregaciones religiosas, café, iban al taller por el hecho de escuchar y tener como una nueva forma de transmitir lo que es un proceso creativo, porque no llegábamos con la idea de que yo los iba a formar como artistas, pues porque no soy del área de artes plásticas, pero todo este proceso creativo es la forma precisamente como nos experimentamos en estos espacios. Ellos desde la reclusión, pero ellos me decían, pero tú también estás afuera recluido y date cuenta. Y precisamente esa reflexión que me hizo partir de esta pregunta me llevó a escribir algo que denominé en cierto momento en texto el panóptico social, y era precisamente, salía del centro de reclusión y veía todas las cámaras. Llegaba a la universidad, estaban todas las cámaras ahí presentes. Eh, Iba hasta en la casa que tenemos cámara de videovigilancia, pues está también ahí, ¿no? Y de alguna forma, yo me tocó este proceso en Ciudad Universitaria, acá en la UNAM, ver cómo poco a poco fueron amurallando todas las facultades, poniendo más cámaras. Y era en ese ínter en el que yo estaba haciendo mi investigación, pues era algo cierto, que nosotros vivimos en esta gran cárcel. eh, y yo llegaba a compartir todo esto, lo que yo estaba viendo, y pues ya ves, te lo dijimos, también estás en esta cárcel. Eh, y esa confianza que se iba retroalimentando en estos días, en estos encuentros del taller, pues nos daba como pauta para hablar como de temas un tanto más delicados. Igual por ciertos motivos no se pueden a veces escribir, eh, que personas que querían apadrinar a veces hasta el taller, ¿no? Cosa que yo no daba como esa pauta, precisamente no traspasar esa frontera entre mi papel en lo que yo iba
a compartir un momento con ellos, sí, para olvidar por un momento la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos decían, te vas y la cárcel sigue siendo la cárcel. Es decir, que este espacio, pues era, nuestro espacio de creatividad era efímero. Y muchos me habían comentado otros compañeros que iban de otras áreas igualmente a decir, no, es que vamos a ir a educar a estas personas con esa consigna, precisamente con esta idea pedagógica vertical, ¿no? Y ellos eran lo que me comentaban, que llegaban otras personas precisamente con esa mentalidad de decir que ustedes no son nada, que ustedes son la escoria de la sociedad. Con esas palabras así me lo decían. Ustedes son basura. Y quizá llegar con esa mentalidad, pues en lugar de abrir puertas para esa interacción con el otro, pues cierran más que nada esos ámbitos dialógicos con el otro. Entonces, ¿cómo cosechar esta confianza? Pues es precisamente, en cierta forma, yo me sentía muy a gusto con ellos, sin haber indagado el por qué estaban allí, y a veces había como más cuidado por los custodios, que hasta el último momento que entré a un penal, es una forma en que me siento más inseguro con ellos que con los mismos internos, ¿no? Porque ellos de alguna forma respetan a los profesores, aunque he oído ahí en Radio Pasillo de cosas que han hecho internos, pues igual con ciertas profesoras, que no sé, que nada más es puro rumor, pero pues igual que de cierta violencia que se ha gestado, ¿no? De las personas que van ahí, de profesores que se han peleado con internos precisamente por llamarlos de tal forma. Y es por eso, vuelvo a esto lo que yo decía en un momento, observamos y somos observados. Ellos nos están ahí mm, cazando desde cómo hablamos, eh, cómo nos referimos a ellos. Y pensando en esta idea precisamente, en la confianza, recuerdo en un penal de mujeres que mi expresión que tenía antes como muletilla era decir, sí, me explico. Y una interna en una ocasión me dijo, claro que te explicas, no somos tontas. O sea, yo nunca tenía como esta idea de grosera con esta muletilla, ¿no? De si me explico. Quería saber si yo estaba transmitiendo el conocimiento que pretendía, pero lo veían de cierta forma agresivo el decirlo. No sé, me lo recalcó quizá 2 veces, precisamente por ser muletilla. La dije más de 2 ocasiones, yo creo. Pero era precisamente esa confianza, la vas cosechando también en cómo te estás dirigiendo hacia el otro, eh, y de alguna forma ellos te permitirán o no te permitirán establecer más allá de ese contacto, ¿no? Y qué es lo que te puedan compartir de lo que tú quieres saber, sin tener que recurrir como a estas ideas más estructuradas dentro de la investigación. Bueno, hasta ahí lo dejo. Yo quisiera, bueno, estoy un poco resonando con lo que está compartiendo Alejandro. Yo en los espacios universitarios, en mi caso como docente, y hace poco me abordó una estudiante que hace un buen rato que me tocó ser su profesora y me impactó mucho lo que dijo porque me dijo, Alma, tú me lastimaste mucho. Me cayó de sorpresa porque obviamente nunca he tenido yo ningún tipo de intención de lastimar a nadie y menos a mis estudiantes. Y cuando ella me lo dijo, dice que tenía que ver con la forma en como yo le decía, como buscaba que corrigiera uno de sus textos, ¿no? Entonces, me hace resonancia lo que está planteando Alejandro precisamente por eso, ¿no? En esos inicios en la docencia, cuando no hacemos estos ejercicios reflexivos, cómo sin darnos cuenta podemos lastimar, ¿no?
Entonces, eres el hecho de estar vigilantes o estar en estos procesos sí, vamos ganando confianza frente a grupo, pero qué tanto los que están, los que nos escuchan o con quienes interactuamos, tienen esa confianza también como para expresarse, ¿no? Por supuesto que de mil maneras busqué disculparme, pero de alguna forma ya, pues ya lo había hecho, ¿no? Entonces, ella estaba en un proceso terapéutico donde eso que a lo mejor un comentario de alguna manera, para mí no fuera, era como general al grupo, para ella sí tuvo esa resonancia, ¿no? Y si el comentario fue general, eso, la importancia de situarnos frente a las personas y entender sus particularidades, ir más allá es bien importante en las aulas, ¿no? Para mí, el que ella me haya confrontado, el que me haya dicho que haya tenido esa confianza también, por supuesto que me siguió replanteando y me sigue replanteando, no solamente en mi relación con los estudiantes, las estudiantes, sino en general a veces que no nos damos cuenta y pues sin querer lastimamos, ¿no? Entonces, creo que esto de reconfigurarnos, de repensarnos en nuestros procesos, no solamente los de la enseñanza, es algo permanente, ¿no? Y reconocerlo es de los primeros pasos que tenemos que dar, ¿no? Bueno, aprovecho ya estamos acercándonos al final bueno, de esta jornada, de esta primer jornada que yo espero compartan conmigo que ha sido genial. No sé bueno, si quieren seguir compartiendo respecto de lo que se planteó para esta mesa o en general de la jornada de trabajo, creo que es un buen momento también para ir cerrando nuestras reflexiones de la jornada. ¿Alguien? Sí, a mí me gustaría hacer como, perdón, no sé si había alguien antes. No, adelante, Mónica. Y Helen después. Mónica, creo que se congeló. ¿Ya? Ahí, Mónica, ahí estás, Mónica. Cierra tu cámara, Mónica, a ver si fluye mejor. O dale tú, Helen, en lo que Mónica se acomoda. Bueno, vemos. Bueno, yo también compartir que me quedé con muchas reflexiones en la mesa en la que estuvimos participando. Creo que pues coincidimos en que la autoetnografía sí nos ha remitido a procesos de autorreflexión muy profundos, ¿no? Hablando del tema de la salud, del cuerpo, que son como temas muy sensibles, muy propios de la mesa que nos convocó. Y, y bueno, a mí me gustó algunas de las ideas que surgieron, me gustó mucho lo que nos comentaba las compañeras sobre hacer memorias sobre las sensaciones del cuerpo en procesos de enfermedad, cómo la autoetnografía nos lleva pues es un viaje en el tiempo, a revivir procesos, pero también a repensarlos ya desde otro momento y cómo eso ayuda también pues a resignificar, ¿no? Y verlo a la distancia y cómo escribirlo, pues puede ser un liberador al mismo tiempo que sanador de ciertas memorias, ¿no? Creo que esa parte me pareció muy potente. Y también Rubén hablaba de la congruencia epistemológica a la cual nos lleva o nos remite la autoetnografía, ¿no? Creo que esa parte es interesante en cuanto a, pues, visibilizar quién enuncia, desde dónde enuncia y visibilizarse, ¿no? Como un elemento que, pues, cuando nosotros nos formamos en la investigación no estaba presente, ¿no? Era como esa despersonalización y que ahora, pues, va emergiendo a partir de estas nuevas epistemologías. Y bueno, también hablaba de la congruencia emotiva, ¿no?
que me parecía también un elemento nuevo, porque siempre es como despersonalizarse de la emoción, ¿no? Miras a la objetividad y veíamos cómo hablar desde el yo, pues también no solo es visibilizar al sujeto, sino también es darle mayor potencia y significado a lo que se está enunciando, ¿no? Me pareció valioso. Y también algo que me gustó mucho, que me pareció bien significativo, es que cuando se escribe la autoetnografía, pues es un momento muy específico en la vida, ¿no? No siempre se está listo para escribir autoetnografía. Entonces, me gustó mucho la reflexión, ay, ¿quién fue la compañera? Ay, no recuerdo cuál de las compañeras mencionó esto, ¿no? Que no siempre se está listo para hacer autoetnografía y también es como entenderse que pues no es como sentirse mal por no poder enunciar desde el yo, ¿no? Sino que es un proceso y que no todo se puede hablar desde la autoetnografía. Hay cosas que están muy abiertas, quizás aún, todavía duelen, todavía no se pueden enunciar desde ahí. Entonces es también como hacer consciente de ese momento en el que ya es posible enunciar y cómo el poderlo hacer ya implica como pues otro momento en la historia de esas memorias, ¿no? Y podrán haber autoetnografías, pensando en ese sentido, que se pueden enunciar con mayor facilidad, ¿no? Porque son otras fibras las que se van moviendo de la memoria. Y, y bueno, algo dijo creo que Gina, no sé, ahorita se me confunden las voces, pero alguien hablaba de cómo la autoetnografía nos ayuda a replantear dónde está el rigor, ¿no? Que el rigor no está tanto en las estructuras de comunicación, en el lenguaje, sino desde la honestidad y la sensibilidad, desde donde se enuncia la palabra y la historia y las memorias, ¿no? Entonces, el rigor, bueno, la honestidad y la sensibilidad como parte del rigor en la escritura, ¿no? Autoetnográfica. Entonces, es posicionar como otros elementos que antes tampoco estaban en el lenguaje académico y que ahora los estamos trayendo, ¿no? Y bueno, hablamos de las tensiones entre lo íntimo versus lo público, ¿no? O sea, cómo también la autoetnografía está pues buscando su espacio, ¿no? ¿Dónde se enuncia? ¿Para quiénes se enuncia? ¿En qué formatos? Pues, pues sí, ¿no? Y creo que estamos en un proceso de también, pues, reconocer que podemos ser escuchadas, vistas desde muchos espacios y si estamos listas o no para eso, también fue como un tema ahí que salió. Y alguien también mencionó sobre la responsabilidad ética y bioética de la autoetnografía como un elemento para también considerar al momento de trabajar estos textos, ¿no? Y bueno, quería hacer como una recapitulación de algunas ideas que me parecieron muy buenas, muy importantes. Digo, surgieron muchas cosas, pero estas son las que yo me quedo como reflexionando de los procesos que estuvimos compartiendo, que pues sí eran muy intensos, ¿no? Porque hablábamos del cuerpo, de la salud y de las memorias de dolor que hay cuando hablamos de este tema específicamente, ¿no? Y ya. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar? Mónica. Sí, creo que, ¿ya me escuchan? Ya, perfecto. Sí, eran los audífonos. Sí, yo brevemente creo que nada más mi cierre tiene que ver con lo que escuché de la mesa anterior y las experiencias de esta mesa respecto al poder de la narrativa, ¿no? Como pues sí, este potencial que tiene esta propuesta metodológica, pero también desde este proceso, independientemente del escenario donde estemos, creo que tendremos que cuestionarnos mucho cómo se construyen y cómo se dan estas relaciones de poder en los espacios institucionales, sean formales o no formales, porque al final creo que sí tiene que ver desde dónde nos colocamos y desde cómo también tenemos como, creo, ¿no? Esa posibilidad y deber de democratizar también la participación y la palabra, ¿no? Creo que desde ahí también creo que se puede ir haciendo un acercamiento desde donde yo estoy ahora comprendiendo la autoetnografía y me refiero a mi rol, por ejemplo, en el caso de la institución en la que yo me encuentro, ¿no? Entonces, creo que estas posibilidades metodológicas nos abren el camino a cuestionarnos esas estructuras
relaciones de poder para poder hacer estos procesos en los que cada una de nosotros está inmerso, pues eso, ¿no? Más colaborativos, más emancipatorios. Alguien decía lo de la acción colectiva y yo coincido enormemente en ello, ¿no? Entonces, y pues yo agradezco también el haber escuchado todo lo que hoy se comentó y bueno, seguiremos el día de mañana. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra participación? Ya quizá la última para ceder la palabra, no sé, a Dani o a Susan, ya para cerrar esta jornada y los últimos avisos, no sé, ¿se sintieron en confianza, el resto de los que están en esta mesa pues, para dialogar, para compartir? Cuéntenos. Ay, sí, por ahí les recordamos también, cuando tengan tiempo que contesten ese pequeño formulario que preparamos en la ovularia, pues para seguir conociéndonos y mejorando lo que sea que quieran decirnos, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues Es que Susan, ya, Dani, vamos a descansar, cargar las pilas, porque mañana tenemos una jornada aún más larga. Son 3 bellas mesas para seguir reflexionando, dialogando, tejiendo nuestras ideas y reflexiones desde las 9 de la mañana, hora México, hasta las 2 de la tarde. Esperamos tener unos descansos para estirarnos entre las mesas. Y hay un cambio de nuestra compañera brasileña que estaba para el día de hoy. Está su ponencia en la mesa 2, creo, o 3. A ver, dinos, Oli, tú, porque tú fuiste la que la reacomodaste, ¿no? sí, estaba en la 3 y pasó a la 4. Eso, ajá. Entonces, si alguien quiere practicar su portugués, revisa su ponencia antes de la jornada de mañana. Ahí nos vemos. Hasta Muchas gracias. mañana. Muchas gracias a todas. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana, nos vemos a mañana. las 9. Hasta Chao. mañana. Chao. Descansen. Bye. Gracias.